Muy buenas tardes, queridos alumnos del noveno grado. Vamos a estar desarrollando los temas que estamos dando en esta primera etapa de nuestro grado. Vamos a hacer a lo mejor 2 videos porque son temas largos, extensos y tenemos que hacer hablar cada uno, ¿verdad? Para que podamos entender. Así entonces, los temas que estamos desarrollando son, como tema número 1, América a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. El 2, América de 1920 a la actualidad, las dictaduras militares, los movimientos sociales, neoliberalismo y globalización, manifestaciones artísticas a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, la primera hegemonía republicana 1880-1904, el Paraguay a finales del siglo XX, el Paraguay entre 1900 y 1920, el tema número 9, Paraguay entre 1920 y 1935, y el tema número 10, la guerra del Chaco 1932-1935. Muy bien. El primer tema entonces, América a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. El siglo XIX es cuando terminó 1800 a 1900, ¿verdad? El siglo XX de 1900 al 2000. Vamos a ver entonces cómo estaba el Paraguay cuando venía terminando, cuando venía llegando a 1900 y cuando se inició 1910, 1920. Muy bien. Hubieron cambios políticos en América y también cambios económicos. Había una clase que dominaba la política, la economía, que era la clase de la oligarquía. Oligarquía significa la clase alta. En el ámbito político, el sistema imperante era el conservadurismo, es decir, de que era una especie de dictadura, gobierno fuerte. Una economía liberal, comienza a aparecer los empresarios capitalistas, muchos estallidos sociales, revoluciones, y aparecieron gobiernos totalitarios. Gobiernos totalitarios son gobiernos fuertes, militaristas, de dictadura. ¿El totalitarismo qué es? Es un régimen político en el que el poder es ejercido por el Estado. El Estado es el que ejerce el poder con una firmeza, con una dureza tal en donde el pueblo no tiene derecho. Característica del totalitarismo: un partido único, solamente existe un solo partido, no se permite la existencia de varios partidos. El Estado es el que controla todo. Al gobernante se le rinde como un culto, mucho respeto, mucha obediencia al gobernante. Siempre el Estado aplica la represión cuando hay manifestación en contra de ese gobernante. No hay libertad, no hay derecho en un régimen totalitario. Y las ideologías totalitarias más importantes que aparecieron al principio del siglo XX fueron el fascismo, el nazismo, el comunismo, el falangismo. También conocida como dictadura, paternalista, porque actúa como gobiernos paternalistas, en donde el Estado prácticamente es el gran padre que le maneja a la sociedad. La oligarquía se mete en la política, la clase alta de la oligarquía, y también aparecen algunos sistemas de la monarquía, en donde el gobierno es del rey. Muy bien. Una de las grandes dictaduras en América fue la dictadura de Porfirio Díaz en México. Él fue dictador de 1876 a 1911. Implantó un sistema de persecución muy fuerte hacia los pueblos débiles, indígenas, campesinos, represión durante su gobierno. Tenía un gobierno que le favorecía a la clase privilegiada, a los extranjeros, comerciantes y latifundistas. Latifundistas son los que tienen inmensa cantidad de tierras, los grandes propietarios. El Paraguay, después de la guerra del 70, nosotros sabemos que a fin del siglo XIX estábamos en la posguerra del 70, en la posguerra en contra de la Triple Alianza. ¿Cómo estaba el Paraguay? En cuanto a la economía, estábamos en una situación muy difícil. Estábamos en la época de la reconstrucción nacional. 1880-1886 gobernó el general Bernardino Caballero, y con él se fundó el Partido Colorado en 1887. Por eso esa primera época del partidismo en el Paraguay se llamó primera hegemonía republicana, la primera hegemonía de los colorados. Los colorados eran los que gobernaban el país de 1880 a 1904. Esa era la primera hegemonía republicana. En el Brasil terminó la monarquía. Nosotros sabemos que Brasil estaba manejado por reyes hasta 1889, y el gobierno de los reyes es la monarquía.
A través del golpe militar del general Teodoro Fonseca cayó la monarquía en el Brasil, fue sacado del poder Pedro II. Pedro II era el último rey del Brasil y que fue el que prácticamente encabezó la Triple Alianza para venir en contra del Paraguay, ¿verdad? Entonces, este Fonseca, este general, le obligó a rendirse al emperador Pedro II y terminó la monarquía en el Brasil. También a principios del siglo XX empezaba Estados Unidos a meterse en las cuestiones políticas de las otras naciones, la injerencia estadounidense. Fue una doctrina de James Monroe, de 1758 a 1831 vivió James Monroe, que fue un presidente norteamericano. Y Theodore Roosevelt, de 1858 a 1919, él vivió entonces, eran grandes presidentes estadounidenses y ellos siempre defendían la postura de que América toda tiene que unirse políticamente para que se pueda asegurar la independencia de los europeos. Cualquier intento de invasión europea se tienen que enfrentar juntos todas las naciones americanas. A eso se le llama entonces proclama de James Monroe y de Theodore Roosevelt. Ahí así entonces Estados Unidos comenzó a meterse en las cuestiones internas de los países. Inicio del siglo XX y las reformas. Al principio del siglo XX aparecieron varias reformas en la parte política, económica y social. La sociedad, las organizaciones sociales comenzaron a aparecer y presionaban a los gobiernos a actuar de acuerdo a los derechos de los pueblos. La oligarquía comenzó a debilitarse. Hubieron muchas reformas sociales con el presidente Batlle, por ejemplo, en Uruguay. Se notaba de que el gobierno se interesaba más ya de las cuestiones sociales, no solamente de las cuestiones políticas. Paraguay, inicio del siglo XX, ¿cómo estaba el Paraguay? A principios del siglo XX hubo una gran revolución en 1904 en donde los colorados fueron derrotados y tomaron el poder los liberales. Y comenzó una época de desorden en el país. En los primeros tiempos del gobierno liberal se llamó anarquía liberal. De 1904 a 1912 fue una época de anarquía liberal. Y también tuvimos problemas limítrofes con Bolivia. Bolivia empezó a entrar en el Chaco a inicio del siglo XX, que después terminaría en los años 30 con la guerra del Chaco. También otro hecho interesante del principio del siglo XX fue la Revolución Mexicana de 1910 a 1923. Comenzó con una lucha en contra del porfiriato, en contra del dictador Porfirio Díaz. Varios líderes revolucionarios mexicanos aparecieron para luchar en contra de la dictadura, entre ellos Francisco Madero, Pancho Villa, Pascual Orozco, Emiliano Zapata. Buscaron ellos las reformas agrarias a favor del campesinado y a favor de los indígenas y querían que los recursos del subsuelo, los recursos que ofrece la tierra, esté a nombre del Estado, no a nombre de empresarios, de capitalistas, de mano privada. Muy bien. El segundo tema, América de 1920 a la actualidad, las dictaduras militares. Desde 1920, entonces, América comenzó a sufrir una cierta crisis económica porque había terminado la Primera Guerra Mundial y los europeos dejaron de importar productos americanos. Por eso cayó mucho la economía en Latinoamérica. En Perú, el presidente Augusto Leguía fue sustituido por un golpe militar encabezado por el coronel Luis Miguel Sánchez, habiéndose golpe de Estado en algunos países a principios del siglo XX. En República Dominicana apareció una larga dictadura, un gobierno muy fuerte de Rafael Leónidas Trujillo de 1930 a 1961. Mucho tiempo gobernó este dictador República Dominicana. En Nicaragua también gobernó mucho tiempo otro dictador en el siglo XX, el general Anastasio Somoza García, y después continuó en el poder su hijo Anastasio Somoza de Baile. De 1936 a 1979 gobernaron los Somoza, entonces en Nicaragua, eran grandes dictadores. También aparecieron gobiernos populistas en el siglo XX, gobiernos que más o menos se inclinaban a favor del pueblo, eso se le llama gobierno populista, lo que le favorecían a los trabajadores, campesinos, indígenas.
Lázaro Cárdenas en México en 1934 a 1940 fue un gobierno populista. Getúlio Vargas en el Brasil, a pesar de que fue un dictador, fue un gobierno populista, gobernó de 1930 y 1945. Y después de 1950 a 1954 gobernó otra vez Getúlio Vargas en 2 periodos. Juan Domingo Perón en la Argentina fue un gobierno populista, fue una dictadura socialista. 1946 a 1955 gobernó su primer periodo y después 1973 a 1974, un año. El regreso de las dictaduras y la era de las revoluciones. En América se instalaron varios gobiernos dictatoriales. Se empezó en Cuba con Fidel Castro, con un régimen socialista, pero dictador. Fidel Castro, cuando le derrocó del poder cubano al general Fulgencio Batista en 1959, entonces quedó él, Fidel Castro, mucho tiempo, hasta el 2007, 2008, por ahí estuvo en el poder, con un régimen socialista en Cuba, con una dictadura implacable. Nicaragua en 1960 comenzó la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional, tomando el poder en 1979. Cayó entonces la dictadura militar en Nicaragua y empezó una dictadura socialista con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional puso fin a los gobiernos militares también y comenzó también un gobierno de corte socialista, pero siempre continuando con el sistema de dictadura. En Colombia aparecieron grupos revolucionarios como la Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana, FARC, que eran conocidos también como grupo guerrillero, que no estaban de acuerdo con el sistema capitalista, militarista colombiano. Entonces ellos empezaron a organizarse política y socialmente para hacer una guerra de guerrilla en contra del gobierno. Otro grupo colombiano que apareció también así como grupo guerrillero, el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional. Esta Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana es la más conocida, la más fuerte, que hace poco había terminado la negociación para que no hagan más esa guerrilla que venían haciendo y para que Colombia pueda vivir en paz. En el Perú, un grupo revolucionario, Sendero Luminoso, en en el siglo XX, había aparecido con mucha fuerza en el Perú de 1960 a 1984, y otro movimiento revolucionario, Tupac Amaru, que siempre hacían pequeñas guerras civiles, cualquier golpe al Estado, pero nunca llegaron al poder. México, apareció otro grupo en México, grupo socialista, tipo guerrillero también, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a partir de 1994. Y la última dictadura, acá en América, tenemos Brasil, 1964 a 1985, la dictadura brasileña terminó en 1985, en el Uruguay de 1973 a 1985, Argentina 1976 a 1987, Paraguay 1954 a 1989, la dictadura de Stroessner, Chile con Pinochet 1973 a 1989, Ecuador 1972 a 1979, Bolivia 1964 a 1982. Paraguay y Chile eran los últimos países que habían terminado con la dictadura, ¿verdad? Muy bien. El tercer tema, los movimientos sociales. Los movimientos sociales nosotros sabemos que son grupos organizados que luchan por la reivindicación de sus derechos e intereses, buscan la calidad de vida, la defensa de los derechos humanos, la educación, la cultura, la defensa de la familia, el medio ambiente, defensa de los derechos laborales. Principalmente se buscaba que las jornadas de trabajo sean de 8 horas, que después de muchas luchas se había conseguido. Surgieron por las diversas crisis sociales en el siglo XX acá en Latinoamérica. Movimiento obrero, uno de los movimientos sociales es el movimiento obrero, que es una organización de trabajadores que luchan por sus derechos laborales. El 1 de mayo de 1886 se hizo la primera gran lucha de los trabajadores en Chicago, en donde fueron reprimidos brutalmente, en donde murieron varios trabajadores. Por eso el 1 de mayo se festeja como el Día de los Trabajadores, Día del Obrero. El movimiento obrero en Paraguay apareció a fines del siglo XIX,
con la Asociación de Socorro Mutuo, Sociedad Santa Cruz, Asociación de Artesanos del Paraguay, Sociedad Tipográfica. En el siglo XX vinieron al Paraguay algunos líderes socialistas extranjeros como Rafael Barré, José Serrano, Guillermo Berlotto. Ellos fueron los que impulsaron las organizaciones de los trabajadores. Aparecieron sindicatos de obreros carpinteros, Federación Obrera Regional del Paraguay, Unión Obrera del Paraguay, Confederación Nacional de Trabajadores, Coordinación Nacional de Trabajadores, Central Unitaria de Trabajadores, Central Nacional de Trabajadores. Entonces, varias organizaciones obreras aparecieron en el siglo XX. Movimiento indigenista, otro movimiento social son los movimientos indigenistas. Estos movimientos indigenistas defienden los derechos de los pueblos indígenas. En Paraguay nosotros sabemos que hay 20 pueblos indígenas distribuidos en 5 familias lingüísticas. Las familias lingüísticas son lo que se relacionan a través de su lengua, a través de su idioma. Tenemos 5 familias lingüísticas, pero 20 pueblos indígenas. Las 5 familias lingüísticas son el Samuco hacia el Chaco, Mataco, Enlet, Mascoy, Guaycurú, Guaraní hacia la región oriental. Actualmente se calcula de que existen unos 110.000 indígenas en el Paraguay. En el Paraguay no están bien nuestros hermanos indígenas. Ellos fueron prácticamente obligados a abandonar su hábitat, su lugar natural, y se concentran en las periferias de las ciudades y sufren el analfabetismo, no estudian, no entran a la escuela, ¿verdad? Se dedican muchas veces a la delincuencia, viven desnutridos y mueren fácilmente. Así están prácticamente, no se les cumple su derecho a los pueblos nativos. Reivindicaciones indígenas, ¿qué es lo que buscan ellos con sus movimientos sociales? Buscan recuperar sus tierras, buscan un autogobierno comunitario, que se les reconozcan como grupos con gobiernos propios, que se les reconozca como Estado al Paraguay como un Estado plurinacional, de que nosotros no pertenecemos a una sola cultura, sino que de que en Paraguay hay varias culturas. Busca también la equidad de género, el respeto al indígena hombre y a la indígena mujer, y liberación de toda discriminación, que no haya ciudadanos blancos, ciudadanos negros, ciudadanos indígenas, ciudadanos paraguayos, y que todos sean iguales. Eso buscan los indígenas. Lucha de la mujer por sus derechos. Esta lucha de las mujeres por los derechos había comenzado por la desigualdad muy fuerte que habían reinado en el Paraguay desde un principio entre varón y mujer. Por mucho tiempo hubo una desigualdad bastante notoria entre el varón y la mujer en el Paraguay. Fueron víctimas de discriminación mucho tiempo las mujeres. Los movimientos feministas entonces, después de mucha lucha, lograron el sufragio femenino, que es el voto femenino. Ya podían votar y candidatarse. Desde 1913 en Noruega las mujeres ya podían votar, y en toda Europa. En Paraguay a partir de 1961 recién las mujeres tienen derecho al voto. Y así también lograron el empleo igualitario, el trato jurídico especial, leyes especiales para la defensa de las mujeres y que puedan trabajar también como los varones en cualquier actividad. Muy bien. Neoliberalismo y globalización, otro tema. El cuarto tema, neoliberalismo y globalización. El neoliberalismo es una doctrina económica y política que nace del capitalismo y en donde se propone la no intervención del Estado en la economía. El Estado no se tiene que meter en la economía, hay que dejar a las partes privadas. Muy bien. Surgimiento del neoliberalismo. ¿Cómo surgió el neoliberalismo? Surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que se había desatado en el mundo de 1939 a 1945. El capitalismo entró en crisis. En los años 70 el neoliberalismo tuvo su gran desarrollo, su gran avance, su apogeo, y busca siempre el achicamiento del Estado, que sea la mano privada, las personas particulares las que muevan el funcionamiento del Estado, no tanto el gobierno, ¿verdad? Características de regulación del comercio: no se tiene que reglamentar demasiado el comercio por el Estado, sino que de por sí la economía tiene que funcionar. Busca la privatización, que el Estado no tenga nada a su nombre, como nosotros hoy en día tenemos ANDE y compañía a nombre del Estado. Eso tiene que estar en mano privada según los neoliberales. Reducción del gasto social. El Estado no tiene que gastar demasiado por cuestiones sociales. Pregona la competencia empresarial, que haya competencia entre las empresas, entre los capitalistas.
y no está de acuerdo con la proliferación de sindicatos, de organizaciones obreras, el neoliberalismo. Efectos del neoliberalismo en lo económico. La estructuración de la propiedad agraria sufrió entonces cambios en la distribución de la tierra. Hoy en día nosotros vemos que pocas personas se apoderan de una inmensa cantidad de tierra, por ejemplo. Eso es por culpa del neoliberalismo, porque el que puede va a comprar toda la tierra que quiera, dejando sin tierra a lo que no puede. Reestructuración industrial y la desigual distribución de tierra. Privatización de empresas estatales, eso también en lo económico, es un efecto del neoliberalismo. La desigual distribución de riqueza, el impulso del mercado internacional, todo se vende al extranjero y entra el capital extranjero en el país en detrimento del capital nacional. En lo político, el Estado se encarga prácticamente de la gestión pública de una manera exclusiva, no de la parte económica, sino que de todas las cuestiones políticas. Los sindicatos no tienen muchos derechos en el neoliberalismo. Las naciones grandes, hegemónicas, le someten a las naciones pequeñas y disminuye el gasto social. El Estado no invierte en los sectores menos favorecidos en el sistema neoliberal. Globalización. Globalización es un modelo económico de interconexión mundial a través de las fronteras. Globalización es de trabajar todos los países de una manera conjunta, unificando el sistema económico. Consecuencias. Monopoliza la comunicación. Prácticamente tenemos que escuchar una sola voz en todo el mundo. Domina las industrias, domina las culturas internacionales, no entran todas acá las industrias extranjeras, cultura extranjera, entonces en detrimento de nuestra industria y de nuestra cultura. Se le margina a los grupos sociales, prácticamente la sociedad y la economía manejan lo que pueden, lo que son poderosos, y los grupos sociales quedan marginados. Proliferación del crimen organizado, los grandes grupos económicos también se organizan como para cometer delitos. Se instala una cultura uniformada. Todo entonces practica una misma cultura dentro de la globalización. Así entonces neoliberalismo y globalización. Muy bien. Manifestaciones artísticas del siglo XIX e inicio del siglo XX. Varias manifestaciones artísticas aparecieron a fines del siglo XIX y cuando empezaba el siglo XX, como el realismo, por ejemplo, una de las manifestaciones artísticas, el realismo, en donde quiere pintar y escribir solamente lo que ocurre realmente. Nada de romanticismo, de imaginación, de fantasía, sino que plasmar lo que en realidad ocurre en la pintura y en la literatura. El realismo en la literatura, su característica de reproducción de la realidad, se opone al romanticismo, utiliza la descripción, muestra a la persona y su entorno como es realmente. Acá aparecen grandes representantes, la mayoría son ingleses y franceses. Charles Dickens, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert. El realismo en la pintura no idealizan imagen, nada ideal, nada de fantasía, sino que la realidad se pinta. Escena de vida cotidiana se pinta, por ejemplo. Representante Gustave Colbert, Francois Millet, Honoré Daumier. Impresionismo se desarrolló en Europa, se caracteriza por destacar la luz en todas sus dimensiones, demostrar así en forma brillante todo lo que se hace. Pintura de paisajes, son temáticos, cualquier tema, entonces pintan con luces propias. Representantes del impresionismo, Frédéric Basile, Gustave Coillevot, Marie Cassatt, Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Manet. El postimpresionismo, otra manifestación artística del postimpresionismo. Es una corriente pictórica, exclusivamente entonces se trabaja en esta corriente sobre la pintura. Buscó representar la naturaleza, se pinta la naturaleza más bien, y las cosas en relieve sobresaliendo de la tela. Pintan así por la tela naturaleza, en donde al mirarle es como si fuera que sobresale esa naturaleza pintada en esa tela. Muy bien. La primera hegemonía republicana es el sexto tema entonces que habíamos desarrollado.
primera hegemonía republicana es la primera época en que gobernaron los colorados. La historia nos dice que la primera hegemonía republicana abarcó de 1880 a 1904. El gobierno estaba en la mano de los republicanos, en manos de los colorados. Los colorados pues se le dice también republicano, ¿verdad? Comenzó con el gobierno de Bernardino Caballero en 1880 y terminó en 1904 la primera hegemonía republicana con la Revolución Liberal. En esta primera hegemonía republicana gobernaban los colorados. Se fundaron los dos partidos políticos en 1887, el Centro Democrático, que hoy nosotros conocemos como Partido Liberal, y la Asociación Nacional Republicana, más conocido como Partido Colorado. Muy bien. Los presidentes de la época de la era republicana fueron Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Juan Alberto González, Marco Morínigo, Juan Bautista de Urquiza, Emilio Aceval y Héctor Carvalho. Juan A. Escurra. Entonces, unos 8 o 9 presidentes republicanos en la primera era republicana, en la primera hegemonía republicana. Acá vemos que Bernardino Caballero, por ejemplo, hizo muchas cosas interesantes durante su gobierno. La amnistía quiere decir que perdonó a todos los políticos que conspiraban en contra del gobierno. Creó el Departamento de Inmigración para que puedan venir los extranjeros, creó el registro civil para que nosotros podamos anotarnos ahí y tener nuestro certificado de nacimiento, en donde se registra el matrimonio, todo eso. El reglamento municipal también se creó en la época de Bernardino Caballero. Y algo muy negativo que se creó en la época de Bernardino Caballero fue la ley de venta de tierras públicas, donde casi se vendió todas las tierras paraguayas a los extranjeros. Por otro lado, impulsó la educación y envió varios becados a Europa para estudiar. Patricio Escobar, otro presidente republicano, ya organizó el Poder Judicial, instaló el Banco Agrícola, fomentó la inmigración, mandó acuñar monedas, mandó sellar monedas, creó el Consejo Superior de Educación, y en su época se fundaron los dos partidos políticos, Partido Colorado y Partido Liberal, y también se fundó la Universidad Nacional de Asunción, la UNA. Juan Alberto González y Marco Morínigo gobernaron en 1890 a 1894. Se caracterizó por duras luchas, por enfrentamientos dentro del Partido Colorado, había mucha inestabilidad, y los liberales quisieron aprovechar ese momento e hicieron el primer intento de apoderarse por el poder el 18 de octubre de 1891, en donde fracasaron los liberales. Y después los mismos colorados hicieron un golpe, un autogolpe prácticamente al gobierno de Juan Alberto González el 9 de junio de 1894, donde él salió del poder y agarró poco tiempo Marcos Morínigo, y quien llamó a elecciones rápidamente y fue electo presidente Juan Bautista de Urquiza. Este sí fue un buen presidente de Colorado, 1894-1898. En su época se creó el Instituto Paraguayo, envió varios becados militares a Chile. Su gobierno se caracterizó por un pluralismo. Pluralismo significa donde varios sectores políticos integraban su gobierno, tanto liberales, colorados, caballeristas, ebuquicistas, cívicos, radicales, de todas las ideas políticas integraron su gobierno. Emilio Aceval y Héctor Carvalho, Emilio Aceval siguió con la política de Urquiza, fue multipartidista, esos problemas internos del Partido Colorado no cesaban, hasta que se le sacó en 1902 y asumió Héctor Carvalho en poco tiempo, hasta que se realizaran las elecciones, y fue electo presidente Juan Antonio Escurra, un militar. Gobernó de 1902 a 1904, tenía que gobernar hasta 1906, y con él terminó la hegemonía republicana, porque este gobierno fue derrotado por la Revolución Liberal de 1904, y a partir de 1904 gobernaron los liberales. Muy bien. Hasta ahí entonces vamos a desarrollar esta primera parte en este primer video, y después vamos a continuar en otro video. Ustedes pueden ir viendo esto, no hace falta que vean todo de una vez, ¿verdad? Sino de acuerdo a sus posibilidades pueden ir viendo 5 minutos, después continúan otro día con otros 5 minutos, después otro día con otros 5, así por etapa, ¿verdad? Cada vez que tengamos tiempo y saldo podemos ir viendo. Lo importante es escuchar todo en esta primera etapa para que podamos tener alguna idea de lo que estamos desarrollando. Muy bien.